Amigo, amiga, cierra los ojos y escucha. Si esta noche tu vida llegara a su fin, ¿estás absolutamente seguro de que irías al cielo? No importa cuánto dinero hayas acumulado, cuántos éxitos hayas alcanzado o cuántas personas te rodeen. Al final, solo una cosa realmente importa: ¿dónde pasarás la eternidad? Es una pregunta que muchos evitan, postergan o simplemente ignoran, pero hoy te desafío a enfrentarla con valentía. A lo largo de la historia, incontables personas han confiado en tradiciones, en rituales religiosos, en su propia bondad o en buenas obras para obtener la salvación. Han creído que asistir a la iglesia, dar limosnas o incluso bautizarse les aseguraría un lugar en el cielo. Pero, ¿es eso lo que realmente enseña la palabra de Dios? Déjame decirte algo. Hay multitudes que han seguido caminos religiosos, han cumplido con normas impuestas por hombres, han participado en ceremonias y han hecho cuanto han podido para sentirse aceptados por Dios, pero han olvidado lo más importante: el sacrificio de Cristo en la cruz. Jesús, en su amor infinito, entregó su vida y derramó su sangre para pagar el precio de nuestros pecados. Consumado es, fueron sus últimas palabras antes de entregar el Espíritu. No dijo: esto es solo una parte, ahora depende de ti completarlo. No dijo: si haces esto y aquello, entonces serás salvo. No, Él pagó el precio total. Su sangre fue suficiente. Sin embargo, el enemigo ha trabajado incansablemente para sembrar confusión. Ha engañado a muchos haciéndoles creer que necesitan algo más, que deben añadirle requisitos a la gracia de Dios, que deben ganarse su salvación con esfuerzos humanos. Pero hoy, quiero que no mires lo que dice una tradición, lo que dicen los hombres o lo que incluso yo pueda decirte. Hoy quiero que miremos juntos lo que dice la única verdad eterna, la palabra de Dios. Este mensaje no es un simple discurso, ni una charla más sobre religión. Es un llamado urgente a examinar nuestra fe, a sacudir las bases de nuestras creencias y a asegurarnos de que estamos confiando en lo correcto. Porque al final de este mensaje, tendrás que tomar una decisión que marcará tu destino eterno. Así que abre tu corazón, abre tu mente y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría transformar tu vida para siempre. Vivimos en un mundo donde todo parece depender de lo que hacemos. Desde niños nos enseñan que debemos esforzarnos, que hay que ganarnos las cosas con sacrificio y que nada es gratis. La sociedad nos dice que para obtener algo valioso, debemos merecerlo. Y sin darnos cuenta, esa mentalidad la aplicamos también a la salvación. Por eso, millones de personas creen que para ir al cielo deben acumular buenas obras. Piensan que si son lo suficientemente buenos, si asisten a la iglesia regularmente, si ayudan a los necesitados o si cumplen con ciertos rituales religiosos, Dios les abrirá las puertas del cielo. Pero hay un problema con esta idea. No es lo que enseña la Biblia. La palabra de Dios es clara y contundente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8-9. Detente por un momento y piensa en lo que este pasaje realmente dice. La salvación es un regalo de Dios. No se gana, no se compra, no se obtiene por méritos. Dios no nos salva porque lo merezcamos. Nos salva porque nos ama, porque su gracia es inmensa y porque Cristo pagó el precio en nuestro lugar. Ahora bien, si la salvación fuera por obras, tendríamos razones para enorgullecernos. Podríamos decir: yo logré mi salvación, yo hice suficientes buenas acciones, yo me esforcé más que otros. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. No hay ser humano que pueda jactarse de haber alcanzado la salvación por sus propios méritos. Alguien podría preguntar: ¿pero acaso Dios no nos manda a hacer buenas obras? Sí, por supuesto. Las buenas obras son el fruto de una fe genuina, pero jamás la raíz de nuestra salvación. No somos salvos porque hacemos buenas obras, sino que hacemos buenas obras porque hemos sido salvos. Entonces, ¿dónde entra el bautismo en todo esto? Hay quienes enseñan que el bautismo es indispensable para la salvación, que sin él una persona no puede ser redimida. Pero si eso fuera cierto, estaríamos diciendo que la sangre de Cristo no fue suficiente. Estaríamos añadiendo algo a la obra terminada de Jesús en la cruz. Sin embargo,
Cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó en dos. Mateo 27 horas y 51 minutos, simbolizando que el acceso a Dios quedó abierto. No por un ritual, no por una ceremonia, no por nuestras acciones, sino por su sacrificio perfecto. Piensa en esto. Si el bautismo fuera un requisito para la salvación, entonces Dios habría dejado fuera a miles de personas que, por diversas razones, nunca pudieron bautizarse antes de morir. ¿Acaso Dios es injusto? ¿Acaso el ladrón en la cruz, a quien Jesús le prometió el paraíso, fue bautizado? No lo fue, pero su fe en Cristo lo salvó. Este es el Evangelio puro y verdadero. Somos salvos solo por gracia, mediante la fe en Jesucristo. No por lo que hagamos, sino por lo que Él hizo. No por nuestra justicia, sino por su justicia. No por nuestras manos levantadas en el bautismo, sino por las manos perforadas en la cruz. Entonces, la gran pregunta es, ¿en qué estás confiando para tu salvación? ¿En tus esfuerzos? ¿En una ceremonia? ¿En una lista de requisitos religiosos? Hoy es el día de abrir los ojos y comprender que la salvación no es una meta que alcanzamos, sino un regalo que recibimos. Un regalo que Cristo ya pagó con su sangre y que solo espera que lo recibas con fe. El bautismo es, sin duda, uno de los temas más debatidos dentro del cristianismo. Para algunos, es un simple acto simbólico. Para otros, un requisito indispensable para la salvación. Pero la pregunta crucial es, ¿qué dice la palabra de Dios? Jesús ordenó el bautismo. No hay duda de ello. Antes de ascender al cielo, dio un mandato claro. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28 horas y 19 minutos. Esto no es una sugerencia ni una opción, es un mandato directo de nuestro Señor. Pero aquí es donde muchos tropiezan. ¿Mandato significa requisito de salvación? Si el bautismo fuera un requisito absoluto para ser salvo, entonces la obra de Cristo en la cruz no fue suficiente. Estaríamos diciendo que su sangre no bastó, que necesitamos añadirle algo más, que su sacrificio necesita ser complementado con un acto humano. Pero la Biblia es clara. La salvación es por gracia mediante la fe, no por obras. Efesios 2, 8-9. No estamos diciendo que el bautismo no sea importante. Por supuesto que lo es. Es un acto de obediencia, un testimonio público de nuestra fe, una declaración de que hemos muerto al pecado y resucitado con Cristo. Pero el bautismo en sí mismo no tiene poder para salvar. Piénsalo de esta manera. Cuando dos personas se casan, intercambian anillos como símbolo de su compromiso. Pero si una pareja no tiene anillos, ¿deja de estar casada? No, porque lo que realmente los une no es el anillo, sino el pacto que han hecho. De la misma manera, el bautismo es el anillo de nuestra fe, pero no es lo que nos salva. Jesús mismo dejó esto claro con el caso del ladrón en la cruz. Clavado junto a Cristo, sin posibilidad de bajar y bautizarse, este hombre hizo una sola cosa, creyó. Y Jesús le aseguró, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. No hubo bautismo, no hubo ceremonia, no hubo ritual, solo fe. Alguien podría argumentar, pero Jesús mandó bautizarse, así que es indispensable. Sí, Jesús lo mandó. Pero si el bautismo fuera la llave de la salvación, entonces Pablo, uno de los más grandes predicadores del Evangelio, habría dado prioridad absoluta al bautismo en su ministerio. Sin embargo, él mismo dijo, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. 1 Corintios 1:17. Atención, no estamos diciendo que el bautismo sea irrelevante o que puedas ignorarlo. Es un mandato divino, un acto de obediencia que cada creyente debe tomar en serio. Pero hay una gran diferencia entre un mandato de obediencia y un requisito de salvación. Si alguien pone su fe en el agua del bautismo y no en la sangre de Cristo, está confiando en lo equivocado, porque no es el agua la que limpia el pecado, sino la sangre de Jesús. 1 Juan 1:7 dice, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿por qué bautizarse? Porque es un acto de testimonio, porque Jesús lo ordenó y porque nos identificamos con su muerte y resurrección. Pero no porque sea un boleto al cielo.
Así que si ya has creído en Cristo, si has entregado tu vida a Él, el bautismo no es una carga, sino un privilegio. No es un requisito para salvarte, sino una respuesta de amor y obediencia al Dios que ya te salvó. Si el bautismo fuera absolutamente necesario para la salvación, entonces la Biblia lo afirmaría sin lugar a dudas. No habría excepciones, no habría margen para la interpretación, y todo aquel que no se bautizara estaría condenado. Pero la Escritura nos muestra lo contrario. A lo largo de la Biblia, vemos múltiples ejemplos de personas que fueron salvas sin haber sido bautizadas, lo que destruye la idea de que el bautismo es una condición indispensable para la salvación. Uno de los casos más impactantes es el ladrón en la cruz. Este hombre estaba colgado junto a Jesús, condenado por sus crímenes, sin ninguna posibilidad de bajar de la cruz para ser bautizado. Sin embargo, en su último aliento, reconoció a Jesús como el Señor y Salvador. En ese momento, Cristo no le dijo: "Lo siento, pero sin bautismo no puedes entrar al cielo". No le dijo: "Si pudieras bajarte y bautizarte, entonces te recibiría en el paraíso". Jesús le dio la seguridad inmediata de su salvación con estas palabras: "De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso". Lucas 23:43. ¿Lo ves? No hubo agua, no hubo ceremonia, no hubo ritual, solo fe en Jesús. Si el bautismo fuera indispensable, Jesús habría engañado al ladrón. Pero Cristo no miente. La salvación es por fe, no por obras. Otro caso revelador es el del apóstol Pablo. Antes de ser cristiano, Pablo, conocido como Saulo, era un perseguidor de la iglesia, un enemigo de Cristo. Pero en el camino a Damasco, tuvo un encuentro con Jesús que lo transformó para siempre. La luz de Dios lo cegó, cayó al suelo y escuchó la voz de Cristo. En ese momento, Pablo creyó y fue salvo. Sin embargo, no fue bautizado de inmediato. 3 días después, Ananías llegó, oró por él y Pablo recibió el Espíritu Santo antes de bautizarse. Hechos 9, 17-18. Si el bautismo fuera necesario para recibir la salvación, ¿cómo pudo Pablo haber recibido el Espíritu Santo antes de ser bautizado? Porque la salvación no viene del agua, sino de la fe en Cristo. Otro caso asombroso es el de Cornelio y su casa. Cornelio era un centurión romano, un hombre temeroso de Dios que anhelaba conocer la verdad. Mientras Pedro le predicaba el Evangelio, el Espíritu Santo descendió sobre Cornelio y los suyos, llenándolos de poder antes de que fueran bautizados. Pedro quedó asombrado y dijo: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Hechos 10:47. Esto demuestra que Dios ya los había aceptado, ya los había sellado con su Espíritu, antes de que tocaran el agua. Si el bautismo fuera indispensable para la salvación, el Espíritu Santo no habría descendido sobre ellos hasta que fueran bautizados. Y si aún quedara alguna duda, está la propia declaración del apóstol Pablo en 1 Corintios 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Piénsalo. Si el bautismo fuera un requisito absoluto para la salvación, Pablo jamás habría dicho esto. Su misión era predicar el Evangelio, porque es la fe en Cristo lo que salva, no el agua del bautismo. Estos ejemplos dejan en claro que la salvación no depende de un acto externo, sino de un acto interno de fe. El bautismo es importante, es un mandato de Cristo y debemos obedecerlo, pero no es lo que nos salva. Si alguien dice que sin bautismo nadie puede ser salvo, está ignorando la gracia de Dios y la verdad de su palabra, porque el ladrón en la cruz, Pablo, Cornelio y su casa, y muchos más fueron salvados por fe y no por agua. El bautismo no es solo un acto externo, es un símbolo poderoso de nuestra nueva vida en Cristo, una declaración pública de que hemos sido transformados y pertenecemos a Él. Pero aquí está la clave: un símbolo no es la realidad en sí misma, representa algo más profundo, algo que ya ha ocurrido en el corazón del creyente. Cuando una persona es bautizada, está proclamando visualmente lo que ya sucedió espiritualmente. La Biblia nos dice en Romanos 6, 3-4, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mira la imagen que usa Pablo: sepultados con Cristo y resucitados con él. Cuando una persona se sumerge en las aguas del bautismo, está representando su muerte al pecado, su entierro junto con Cristo. Y cuando sale del agua, está declarando que ha resucitado a una nueva vida. Pero aquí es donde muchos se confunden. El agua no es lo que hace este cambio. No es el bautismo el que crucifica a nuestra vieja naturaleza, ni es el agua la que nos da nueva vida. Ese milagro ocurre en el momento en que una persona pone su fe en Cristo. El bautismo simplemente lo simboliza de manera pública. Imagina un matrimonio. Cuando un hombre y una mujer se casan, intercambian anillos como símbolo de su compromiso. Pero si no tuvieran anillos, ¿seguirían casados? Por supuesto que sí. Lo que los une no es el anillo, sino el pacto que hicieron. De la misma manera, el bautismo no es lo que nos salva, sino Cristo mismo y nuestra fe en él. Ahora bien, si alguien se casa pero se niega a usar un anillo, ¿qué pensaríamos? Que algo no está bien, que tal vez no quiere que otros sepan de su compromiso, que no está seguro de su decisión. Lo mismo ocurre con el bautismo. Un creyente genuino querrá bautizarse no para ser salvo, sino para testificar que ya lo es. Miremos el ejemplo más alto. Jesús mismo fue bautizado, no porque necesitara salvación, sino para dar testimonio de su misión. Cuando salió del agua, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió sobre él y el Padre proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3:17. Eso nos dice algo importante. El bautismo no cambia nuestra posición delante de Dios, pero sí es una demostración pública de nuestra identidad en Cristo. Es una marca de obediencia, una proclamación de fe, una declaración al mundo espiritual de que ahora pertenecemos a Jesús. Pero aquí está el peligro. Cuando las personas ponen su confianza en el bautismo en lugar de en Cristo. Hay quienes creen que por el simple hecho de haberse bautizado ya son salvos, aunque nunca hayan tenido un verdadero encuentro con Dios. Pero si alguien entra al agua sin haber nacido de nuevo, solo sale mojado, no transformado. El bautismo sin fe es como un anillo sin compromiso. No significa nada. El diablo odia el bautismo, pero no porque tenga poder para salvar. Lo odia porque es un testimonio público, una declaración de guerra contra su reino. Cada vez que un creyente se bautiza, está proclamando que su vida le pertenece a Cristo, que el viejo hombre quedó atrás y que ahora vive para Dios. Por eso, si ya has creído en Cristo y no te has bautizado, ¿qué esperas? No lo hagas por miedo ni por obligación, sino como un acto de amor y obediencia. No para salvarte, sino porque ya eres salvo y quieres proclamarlo al mundo. El bautismo es un sello, una declaración, un compromiso. Pero la salvación, esa solo viene de una fuente: Jesucristo y su gracia infinita. Muchos han sido enseñados que el bautismo en agua es el paso obligatorio para recibir el Espíritu Santo, que sin sumergirse en las aguas, una persona no puede ser llena de Dios. Pero, ¿es esto lo que enseña la Biblia? Si el bautismo fuera un requisito para recibir el Espíritu Santo, entonces significaría que Dios pone condiciones humanas para dar su presencia. Pero la palabra de Dios nos muestra algo diferente. El Espíritu Santo no es una recompensa por un rito externo. No se gana con un acto físico. Se recibe por fe. Desde el principio, Dios ha derramado su Espíritu sobre aquellos que creen, sin que el bautismo sea un requisito previo. Un ejemplo claro de esto es Cornelio y su familia. Cornelio era un hombre temeroso de Dios, pero aún no había sido bautizado. Mientras Pedro predicaba en su casa, algo asombroso sucedió. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hechos 10:44. El Espíritu Santo descendió sobre ellos antes de que fueran bautizados. Esto dejó sin palabras a los judíos que estaban presentes, porque esperaban que el bautismo fuera necesario para recibir el Espíritu. Pero Dios no puso esa condición. Les dio su Espíritu por fe, no por agua. Pedro, al ver esto, dijo: ¿Puede acaso alguno impedir el agua
para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Hechos 10:47. Esto destruye la idea de que el bautismo es una condición para recibir el Espíritu Santo. Dios no esperó a que se bautizaran para llenarlos. Otro ejemplo es el día de Pentecostés. 120 discípulos estaban reunidos en el aposento alto cuando, de repente, el Espíritu Santo descendió sobre ellos con poder. Hechos 2. No estaban en una ceremonia de bautismo, no estaban sumergidos en agua, pero Dios los llenó porque habían creído en Jesús. Y si aún queda duda, veamos el caso del apóstol Pablo. En Hechos 9, después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, quedó ciego y fue llevado a la casa de un hombre llamado Judas. 3 días después, Ananías vino y le dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Hechos 9:17. Pablo recibió el Espíritu Santo antes de bautizarse. Luego, después de ser lleno, fue bautizado. Si el bautismo fuera un requisito, el orden habría sido al revés. Pero, ¿por qué algunos creen lo contrario? Porque malinterpretan Hechos 2:38, donde Pedro dice: «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Muchos han tomado este versículo como una regla absoluta, sin entender el contexto. La palabra griega para «eis» no siempre significa como requisito. También puede significar como resultado de. Es decir, Pedro estaba diciendo: bautícense como testimonio del perdón que ya han recibido, y recibirán el Espíritu Santo conforme a la promesa de Dios. El mensaje de la Biblia es claro: el Espíritu Santo no depende del bautismo. Dios no nos llena por un acto externo, sino por un acto de fe. Es la fe en Jesús lo que abre las puertas del cielo, no el agua del bautismo. Pero cuidado, esto no significa que el bautismo no sea importante. Es un acto de obediencia, un testimonio público, un compromiso con Cristo. Pero no es la llave para recibir el Espíritu Santo. Si alguien cree en Cristo con todo su corazón, Dios lo sella con su Espíritu, sin importar si ya ha sido bautizado o no. Porque el Espíritu Santo no se obtiene con rituales, sino con fe en Jesucristo. El bautismo no es un requisito para la salvación, pero sí es un mandato de Cristo. No nos salva, pero nos identifica con Él. No nos justifica, pero nos testifica. Entonces, ¿qué sucede cuando alguien, conociendo la verdad, rechaza el bautismo? La verdadera pregunta aquí no es si el bautismo es necesario para ser salvo, sino que revela el rechazo del bautismo sobre el corazón de una persona. Jesús fue claro cuando dio la gran comisión: «Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Mateo 28:19. Esto no fue una sugerencia, fue un mandato. Cristo no dijo: «si quieren», ni «si les parece», ni «si sienten que es importante». Él ordenó. Entonces, si una persona verdaderamente ha nacido de nuevo, ¿por qué rechazaría el bautismo? Alguien podría decir: «Es que el bautismo no me salva, así que no lo necesito». Pero si alguien tiene esta actitud, la verdadera pregunta no es si el bautismo es necesario, sino si su fe es genuina. Jesús dijo en Juan 14:15: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Rechazar el bautismo no pone en duda la salvación de una persona, pero sí pone en duda su disposición a obedecer a Cristo. Porque el verdadero creyente no busca excusas para desobedecer, sino oportunidades para agradar a Dios. En Hechos 2:41, vemos que los primeros cristianos no demoraron en bautizarse. Cuando Pedro predicó el Evangelio y 3,000 personas creyeron, lo primero que hicieron fue bautizarse. Porque el que ha sido transformado por el poder de Dios quiere dar testimonio de su fe. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre alguien que nunca tuvo la oportunidad de bautizarse y alguien que con plena conciencia decide no hacerlo? Dios mira el corazón. Hay personas que mueren antes de poder bautizarse, y sabemos que la salvación no se pierde por ello. Pero el que rechaza el bautismo voluntariamente está demostrando un problema más profundo: la rebeldía contra la palabra de Dios.
En Lucas 7:30 vemos un ejemplo de esto. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no bautizándose por él. Porque los fariseos rechazaron el bautismo, porque su orgullo no les permitía someterse a lo que Dios mandaba. No era el bautismo lo que los condenaba, sino su actitud de rechazo a la voluntad de Dios. Hoy en día sucede lo mismo. Cuando alguien dice, no necesito bautizarme, lo que realmente está diciendo es, no necesito obedecer. Y aquí es donde entramos en terreno peligroso, porque una fe que no obedece, no es fe genuina. Mira lo que Jesús dijo en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si Jesús es nuestro Señor, ¿cómo podríamos negarnos a obedecerlo? Si realmente hemos sido redimidos, la obediencia es la respuesta natural de un corazón transformado. El bautismo no es un boleto al cielo, pero es una prueba de que nuestra fe es auténtica. Si alguien verdaderamente ama a Cristo, no tendrá problema en obedecer su mandato. Así que la verdadera pregunta no es si alguien puede ser salvo sin bautizarse, sino que está revelando el rechazo del bautismo sobre la condición de su corazón. Si amas a Cristo, obedécelo. Si crees en Él, testifícalo. Y si aún no te has bautizado, no lo postergues más. No para ser salvo, sino porque ya lo eres. Hay una pregunta que todo ser humano debe responder tarde o temprano. ¿Dónde pasaré la eternidad? La vida es breve. Cada día que pasa nos acerca al momento en que enfrentaremos a Dios cara a cara. Y en ese día no importará cuántas buenas obras hicimos, cuántos éxitos alcanzamos o cuántas veces fuimos a la iglesia. Solo una cosa definirá nuestro destino eterno. ¿Hemos puesto nuestra fe en Cristo o no? La Biblia es clara. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. No dice el que cree y se bautiza. No dice el que cree y hace buenas obras. Dice el que cree. Porque la salvación no es el resultado de lo que hacemos, sino de lo que Cristo hizo en la cruz. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo puedes estar seguro de que eres salvo? Algunas personas viven con incertidumbre, con miedo, preguntándose si realmente son salvas o si hicieron lo suficiente para ganarse el cielo. Pero esa duda solo existe cuando la confianza está puesta en las propias obras y no en la obra terminada de Cristo. Si hoy murieras, ¿estarías seguro de que irías al cielo? Si tu respuesta es, no estoy seguro, entonces es momento de dejar a un lado toda duda y tomar la decisión más importante de tu vida. Porque Dios no quiere que vivas con miedo o incertidumbre. Quiere que tengas la certeza de que le perteneces. La salvación es un regalo, y todo regalo debe ser recibido. Cristo ya pagó el precio. Su sangre fue suficiente. La cruz lo dijo todo. No falta nada. No necesitas agregarle nada. Solo debes creer. Si nunca has tomado esta decisión, si alguna vez confiaste en ritos, en obras, en tradiciones, pero hoy entiendes que solo Cristo salva, entonces es el momento de entregarle tu vida de una vez por todas. Dios te está llamando. No mañana, no después. Hoy. La Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15. Este es tu momento. Si sientes que Dios te está hablando, si hoy entiendes que la salvación es solo por fe en Cristo, entonces no pospongas más esta decisión. Ora conmigo ahora mismo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Sé que no puedo salvarme por mis propios méritos. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste al tercer día. Hoy te entrego mi vida. Te acepto como mi Señor y Salvador. Entra en mi corazón, cámbiame, hazme nuevo. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración con fe, quiero que sepas algo. Tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Pero esto no termina aquí. Ahora empieza tu nueva vida en Cristo. Busca una iglesia donde puedas crecer en la fe. Lee la palabra de Dios y medita en ella cada día. Y si aún no te has bautizado, hazlo. No para salvarte, sino porque ahora entiendes el verdadero significado del bautismo. Una declaración de que tu vida le pertenece a Cristo. Hoy el cielo se regocija por ti.
Porque la salvación no es un sentimiento, no es una emoción, no es una posibilidad. Es una certeza. Cristo lo hizo todo. Tú solo necesitas creer. Si este mensaje tocó tu vida, no te quedes con él. Suscríbete al canal para recibir más enseñanzas que fortalecerán tu fe y te ayudarán a crecer espiritualmente. Déjanos tu comentario y cuéntanos qué fue lo que más impactó tu corazón. Y lo más importante, comparte este video con alguien que lo necesite. Hoy puede ser el día en que Dios transforme su vida. Que el Señor te bendiga y te guarde.